Hola, ¿qué tal amigos, amigas? ¿Cómo están? Les saluda Helicona. Ricardo Monreal, senador de la Cuarta Transformación, asegura que la renuncia del ministro Medina Mora es una prueba más de que la lucha contra la corrupción va en serio y ya no hay intocables en ningún nivel o poder del gobierno. Muy importante lo que dice el senador Ricardo Monreal, porque la oposición está manejando esta renuncia como un ataque al Poder Judicial, asegurando que López Obrador está preparando el camino, según ellos, para la dictadura. Vamos a revisar esta información y cómo esta visión de Ricardo Monreal es lo que realmente está ocurriendo. Medina Mora se le investiga por transferencias en cuentas en Reino Unido y en Estados Unidos, como vemos aquí, alrededor de 102 millones que se movieron en transferencias en estos dos países y no corresponde con el sueldo que tiene como ministro desde el 2015. Por lo tanto, se habla de estas transferencias como irregulares. Sin embargo, el Partido Acción Nacional, representado por Marco Cortés, así como la Coparmex y Javier Lozano, están poniendo como víctima al ministro. Ellos aseguran que tras las presiones del gobierno federal tuvo que pedir salir de este órgano que se supone, ellos dicen, tiene que ser autónomo. Vamos a revisar la información y veamos que Marco Cortés desde el momento de la renuncia dijo lo siguiente: la renuncia del ministro Eduardo Medina Mora es claramente provocada por el gobierno central morenista. Marco Cortés dándole una lectura a esto como una renuncia provocada por el gobierno de Morena. Y dijo además: en Acción Nacional nos preocupa profundamente y por ello hacemos un llamado de alerta. México necesita un equilibrio auténtico de poderes y respeto a las leyes y a la Constitución. Según Marco Cortés, el ministro renunció por presiones. Vemos incluso el día de hoy lanzan un comunicado donde están pidiendo que Medina Mora acuda al Senado a explicar en una audiencia por qué renunció, porque según ellos en la carta que le envió al presidente López Obrador no hay causa grave, pero les comentaba hace un rato, ¿cómo es posible que el PAN y la oposición no vea que es causa grave el hecho de que tenga transferencias millonarias en cuentas de Reino Unido y Estados Unidos? El PAN no lo ve así y veamos este comunicado donde dice lo siguiente: Acción Nacional exige respeto a la autonomía e independencia del Poder Judicial, que en los últimos años ha tomado un papel cada vez más relevante en los asuntos públicos y ha venido a fortalecer nuestra democracia. Esto lo expresó Marco Cortés. Además dijo: no corresponde al titular del Poder Ejecutivo facilitar la salida de un ministro de la Suprema Corte que no haya expuesto en su renuncia causa grave. Por lo anterior, es violatoria a nuestra Constitución la pretendida aceptación inmediata expresada por el Ejecutivo Federal, cuando no se cumple con lo ordenado por el artículo 89 constitucional, que exige la expresión una causa grave para la abdicación. Dicho candado ha sido establecido para evitar presiones y garantizar la independencia de los integrantes del Poder Judicial. Además, expuso que el PAN, en apego a la Constitución, exige que el ministro Eduardo Medina Mora aclare suficientemente las razones de su dimisión, porque su carta, además de no tener fecha, no indica causa específica. Por el contrario, fue el presidente de la República quien de manera inmediata pretendió exponer las causas graves y aceptó la renuncia, emitiendo adjetivos y aseveraciones que de ninguna manera le corresponde expresar. Ante ese panorama podríamos estar en el supuesto aplicable en este caso de fraude a la ley para la concreción de un despido. Antes de que el Senado vote por la aprobación de la renuncia, es necesario que el propio ministro haga llegar un alcance sobre las causas graves que ocasionaron su dimisión e incluso bajo protesta de decir verdad, haga uso de su derecho de audiencia
para expresarlas de viva voz, porque sería muy grave que se confirmen las presiones y amenazas evidentes por parte del gobierno morenista. Además, señaló que el equilibrio entre poderes es uno de los pilares de la democracia en México y por lo tanto se hace necesario que el gobierno, los legisladores, las fuerzas políticas y sociales respetemos y procuremos el fortalecimiento del poder judicial. Además, añadió que un poder autónomo e independiente asegura el adecuado cumplimiento de la ley por parte de los otros poderes, es decir, el Ejecutivo y el Legislativo. ¿Qué está pidiendo el PAN en este comunicado? Que el ministro Medina Mora acuda al Senado y que en audiencia pública exponga, según estos señores de la oposición, exponga de manera clara las causas graves por las que decidió renunciar. Eso es lo que está pidiendo el PAN, pero obviamente la narrativa que están manejando es que el gobierno de México presionó, que López Obrador presionó su salida. Vemos que las causas reales es por este manejo de recursos que no corresponde con su sueldo. La Coparmex no podría faltar. Dijo lo siguiente: la renuncia del ministro Eduardo Medina Mora es insólita. Las imputaciones sobre transacciones las aclaró ampliamente. Su trayectoria como funcionario fue sobresaliente. Esperamos que el presidente López Obrador realice postulaciones acordes a la responsabilidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por último, vemos que Javier Lozano, este señor que critica todo, para él todo está mal, todo lo que hace el presidente López Obrador, dijo lo siguiente: váyanse despidiendo de toda acción de inconstitucionalidad o controversia constitucional que contradigan al tirano. Es la captura del Poder Judicial de la Federación. Que conste. Vemos entonces, amigos, amigas, las dos visiones con respecto a esta renuncia de Medina Mora. Por un lado, el senador Ricardo Monreal deja en claro que se está combatiendo la corrupción y que no hay intocables en ningún nivel o poder del gobierno. Y esto es una definición y una observación muy importante. La corrupción tiene que terminar. Medina Mora benefició incluso el hecho de que no se revisaran cuentas o se congelaran cuentas en México si no era a petición de instancias extranjeras como la DEA. Por lo tanto, vemos que Medina Mora sí tiene cola que le pisen, y yo no sé cómo estos señores de la oposición pretenden defenderlo, victimizarlo y decir que el poder ejecutivo representado por el presidente López Obrador está atacando al poder judicial y que se prepara el camino para una dictadura. Esos señores ya no encuentran cómo atacar, desacreditar lo que está haciendo López Obrador. Vemos que realmente están muy preocupados, pero caen en el absurdo, en la ridiculez de defender a este ministro que sin duda los mexicanos sabemos que no es del todo honesto y que por supuesto tiene cola que le pisen. Amigos, amigas, es la información. Es absurdo que defiendan a este señor, pero eso es lo que está pasando. Por eso les comparto esta información para que veamos cómo se van a dar las cosas en el Senado. Seguramente la fracción panista del Senado hará teatro, circo y maroma para defender a este ministro, porque según ellos se está atacando al Poder Judicial. En la información me gustaría que me dejen sus comentarios. Estuvo con ustedes Helicona desde este espacio informativo. La forma es fondo. Si les agradó este video, regálenme un me gusta, apóyenme en compartirlo para que más personas se enteren, apóyenme en suscribirse a este canal. Muchas gracias por su atención y nos vemos en otro video. Adiós.